5:32. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio, a todos nuestros oyentes y también a quienes nos siguen a través de las redes en diferentes partes de esta ciudad y en diferentes lugares también de nuestra hermosa América. Pastor Luis, buenas tardes también Buenas para tardes, ti. hermano, que el Señor te bendiga. Ah, es una semana increíble la que hemos vivido. Estábamos conversando acerca de los fenómenos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo, y en muchas partes de ellas la gente no puede creer lo que está haciendo, de qué está siendo testigo. Como sé, yo tenía algunos amigos cuando estudiaba allá en mi país que soñaban con un día ir al Himalaya, subir al Monte Everest. Y ese era prácticamente todo el proyecto de su vida, que algún día ellos estuvieran ahí arriba en la cima de uno de los lugares más elevados del mundo. Y decía, debe ser tremendo estar allí, contemplar desde allí algo que queda a miles de kilómetros de distancia como el mar Mediterráneo. Y decía, pero algún día vamos a estar allí. Bueno, yo creo que soy uno de los pocos que sobrevivieron de esa generación a todos los planes medios locos que teníamos. Pero hay un plan eterno que Dios tiene para nosotros, hermano, y que nos va a permitir ver las cosas de una perspectiva bastante diferente, y vamos a quedar maravillados de lo que nuestro Dios algún día nos va a mostrar. En este cuerpo o fuera de él, pero en su presencia. Así es, y justamente con esa historia que nos traes podemos hacer la introducción de lo que es nuestro tema de hoy y de lo que diariamente nosotros podemos encontrarnos en la vida de muchas personas, y es la pregunta de cómo llegar a la cima del mundo, ¿verdad? Todos queremos llegar al mejor lugar, todos queremos Lugar poder más llegar alto posible. al lugar más alto posible, todos queremos escalar la mejor posición social, todos queremos escalar sin lugar a dudas en los lugares donde trabajamos las mejores posiciones, en nuestra familia queremos ser siempre bien reconocidos, en fin, hay un anhelo, ¿verdad?, en el corazón de cada persona por siempre Amén. poder Así ocupar un es. lugar especial. Y es un poco de eso de lo que queremos hoy día compartir con nuestra amable audiencia y traer esta reflexión en torno a lo que la palabra nos puede enseñar en este corto tiempo que tenemos, o al menos dejar iniciado con algunos elementos allí para la reflexión a nuestra audiencia de realmente cómo dar respuesta a esta pregunta, cómo llegar a la cima del mundo, cómo hacerlo. Y hoy en día la sociedad moderna enseña muchos métodos, y entre ellos el que vale todo, ¿sí? Muchos creen que para poder llegar al mejor lugar vale cualquier camino, pero hoy podremos revisar a la luz de la Escritura realmente si llegar a la cima, o lo que la sociedad moderna hoy puede pensar que es la cima, es realmente lo que Dios ha contemplado como lo mejor para la vida del ser humano, o es simplemente lo que como producto del pecado pueda estar llegando a nuestras vidas, y que finalmente, como lo dice el texto bíblico, lo que pareciera ser de gran vida, o lo que pareciera ser un gran final, o lo que pareciera ser realmente obtener el éxito mayor, termina siendo un final de muerte. Así es, hermano, y leíamos en la porción bíblica en esta tarde que hubo un conflicto hace muchos años en que participó un profeta de Dios, el profeta Elías, y un rey que se le recuerda por haber sido uno de los peores reyes del pueblo de Israel. A Elías se le acusó de ser una persona que andaba trastornando la tranquilidad del país de Israel, y enfrentándose al rey, él le respondió: yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos de Jehová y al haber seguido a los Baales. Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel,
los 450 profetas de Baal, que era el dios al que apoyaba a este rey, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, que era la esposa de este rey que tanto mal le hizo al pueblo de Dios. Hermano, a grandes males, grandes remedios. Pero nosotros, nuestra fe, creemos que el único rey que merece la honra, la gloria, la alabanza, el aplauso, todo el homenaje, es nuestro Dios, y que un hombre que viva en la voluntad de nuestro Dios es un hombre capaz de enfrentar cualquier dificultad, pero a la vez también elevarse a alturas inimaginables que de otra manera el hombre jamás va a llegar a alcanzar o ni siquiera a entender. Así Hermano. es, pastor. Y fíjate que este conflicto es justamente quizás el conflicto eterno en la humanidad, ¿no? Cómo ocupar un lugar de cima, un lugar de privilegio. Si no fue por allí que entró el conflicto en la humanidad cuando el enemigo tentó, ¿verdad?, al hombre y a la mujer y les dijo, mire, si ustedes comen de este fruto, no va a pasar nada, sino que se van a hacer como Dios. Se van a hacer como Dios. Lo que estuvo allí en disputa no fue otra cosa que el lugar de la cima, o sea, lo que va a estar moviendo siempre el corazón de la humanidad. Cómo ocupar un lugar que te pueda poner en posición en la que quizás te puedas sentir como si fueras Dios, como si pudieras tener el control de todas las cosas. Y esto va a ser también un poco lo que ocurre aquí en este enfrentamiento entre Elías y todos estos profetas que servían a Baal. Y justamente lo que no estaba haciendo bien el rey y toda la casa del rey en permitir que el pueblo de Dios se fuera a la cima, ¿cierto? A rendirle culto y adoración a quien no era el verdadero Dios y a buscar los resultados para una vida aparentemente de éxito en quien no debía. Y les pone un reto Elías, ¿verdad? Y le dice, bueno, si el asunto es de subir al lugar más alto y de tener la mejor posición, vamos a encontrarnos en el monte, ¿verdad? Y allí los convocó. Subamos allí al monte y allí se va a desarrollar un gran enfrentamiento para mirar realmente quién es quien puede llevarnos al mejor lugar de nuestra vida. Y el resto de la historia seguramente para muchos es muy conocido. Elías enfrenta a todos estos profetas y la historia se empieza a poner bastante, de alguna manera, compleja para él. Es natural afirmar que todo alguna vez en nuestra vida hemos tenido miedo, de una u otra manera o de una u otro medio que se haya usado para quitarnos el deseo de caminar en la voluntad de Dios. A Elías, cuando sucede este enfrentamiento, Dios respalda lo que había pedido Elías, orando. Y Elías había hecho una profecía. Durante 3 años no va a caer agua sobre nuestro pueblo. Y entonces, como se cumplía lo que Elías había ya dicho, se le acusó que él era el culpable de todos los males de Israel y que tenía que pagar, que el que perdiera en este enfrentamiento entre los Baales y el Dios de Israel iba a pagar de una manera bien violenta y terrible el haber confundido al pueblo. Cuando la reina sabe de que Elías había triunfado y que durante 3 años no había llovido y que todos sus sacerdotes y profetas habían desaparecido, prometió que ella no iba a volver a tener paz ni ningún tipo de consideración con la gente de Dios.
Así es. Y es que, mira, finalmente, pastor, esa sigue siendo la realidad hoy por hoy. La gente sigue hoy día enfrentando esa misma lucha. ¿Cómo llegar al mejor lugar? ¿Cómo estar en ese lugar que me permita tener el control de todas las situaciones y poder finalmente abrogarme el derecho de decir yo soy exitoso o yo tengo el poder o yo tengo la capacidad? Porque ahí estaban en juego esos elementos. Pero fíjate que no solamente va a ser el profeta Elías quien en un monte, ¿verdad? Va a transar una situación, digamos, de definición radical sobre la vida del ser humano, sino que el mismo Jesús, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 29, dice que subió a una cima y allí contempló a la multitud y sintió compasión. Y ahí podremos quizás preguntarnos, ¿para qué queremos el éxito? ¿Para qué queremos llegar al mejor lugar? ¿Para qué queremos estar en la cima del mundo? ¿Cuál es? ¿Para llenar nuestro ego? ¿Para sentirnos que nosotros somos valiosos, que nosotros somos importantes, que sí podemos? ¿O queremos estar en la cima como Jesús enseñó para poder tener esa perspectiva que nos permita mirar que hay otros que necesitan de lo que Dios nos ha dado para poder servirles de ayuda? Y es allí entonces donde viene el gran anuncio del Evangelio. Y es desde el cual también en otra cima, va a decir el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 5, en el versículo 1, que Jesús va a subir a otro monte también y desde allí va a dar su gran discurso, ¿verdad? Que es la columna vertebral del ministerio de Jesús, las bienaventuranzas. Entonces, subir a la suma ¿para qué? A la cima ¿para qué? ¿Cuál es la suma de todos los esfuerzos que podamos estar haciendo hoy? De vida, de trabajo, de sacrificio, para ocupar un lugar en la cima que se produzca para nosotros en respuesta ¿para qué? Esa es la gran pregunta. Elías subió al monte, enfrentó a estos profetas, les venció, pero sabes, vivió un momento en el que creyó que él era el único que estaba en pie. Y tuvo el Señor que decirle, no, 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 Elías, estás equivocado. No estás tú solo en el mundo. Hay otros que como tú también han logrado sostenerse y han logrado preservarse y seguir adorando al Dios vivo. Estar en la cima tiene que implicar para nosotros entender, primero que no somos los únicos, ¿verdad? Porque eso puede llegar a creerse también, que porque tenemos el Evangelio, que porque se nos ha revelado el amor y la gracia de Cristo, entonces nosotros solos somos los que podemos estar allí con la verdad. Y que todo lo que digamos y hagamos solamente está en nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Elías vivió eso. Haber estado en la cima no implicaba que él estuviera solo. Había otros en derredor también de él. Hay una verdad que la aprendí observando a algunos presidiarios en una cárcel. La gente se reía de ellos porque decían, tienen que llegar presos para recién empezar a reconocer que hay un poder superior a ellos. Y si nosotros queremos, hermano, como producto de haber vivido eso y haber estado observando eso y haber sido parte de los que estaban ahí con nada, en que tener esperanza es que uno empieza a entender que necesitamos un poder superior para que cambie todo en nuestra vida. Si hemos fracasado en nuestra vida ha sido porque no hemos querido escuchar, porque todos hemos escuchado de alguna u otra manera. Y mucha gente se reía de los presidiarios que estaban allí por asalto, por violaciones, por un montón de cosas. Y no es hasta que ellos empezaron a mostrarnos con una fe muy simple que ellos creían en Dios. Y que cuando salía uno, siempre habían buenas noticias. Desde fuera hacia adentro ahora. Y los que estaban adentro empezaban a convertirse para ser libres. Y ir allá afuera y poder hacer algo positivo en su vida. Todos creemos que cuando Dios llega a nuestra vida, inmediatamente cambió toda la situación y no es así. El profeta Elías tuvo que huir para salvar su vida. Y le tuvo miedo a la reina, que era malvada. Después de una victoria tan contundente, ¿no?
Y entonces cuando él escuchó que había una sentencia de muerte pendiente sobre él, él tuvo que arrancarse y siguiendo la palabra de Dios, dice que Dios le indicó que fuera a un arroyo y se escondiera allí. Y Elías hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Fue y se escondió en el arroyo y permaneció en ese lugar. Y dice que él decidió a partir de ese momento, yo ya no voy a tomar decisiones, sino que quiero que tú me diriges. Le dijo a Dios. Y Dios le dijo, bueno, yo te voy a mandar comida, porque él estaba débil, donde había arrancado tanto, había huido. Después vinieron unos cuervos a alimentarlo y a darle agua. Posteriormente le dice, oye, bueno, ya estoy muchos días aquí, ¿qué más hago? Le dijo, mira, ándate a una ciudad chiquita que hay aquí al lado y hay una mujer viuda y ella te va a alimentar. Y llegó allá y encontró a una mujer viuda que tenía un poquito de pan y un poquito de aceite. Y Elías le dice por instrucción de Dios, mira, prepárame un pan y cócemelo y dámelo para comer. Y la mujer le decía, oye, pues si ese es lo último que tenemos mi hijo y yo para comer antes de morir. Vamos a ir viendo que vez tras vez Dios, donde el hombre no ve nada, Él lo tiene todo. Y cuando leemos la palabra, como dice en el Salmo 119, 105, nos dice, en palabras de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que nos está diciendo allí, que nosotros tenemos muy claro nuestro camino delante de nosotros, pero tenemos que aprender a orar y a pedirle a Dios, Señor, guíame tú. Fíjate, pastor, que Jesús es nuestro modelo por excelencia y al cual seguimos. Y nos enseña Marcos también que cuando Jesús fue a escoger a quien eran sus discípulos, subió a la montaña, no. Pidió dirección al Señor y luego descendió y escogió a los que iban a estar con él. Y es lo que tú dices, o sea, Elías tuvo una gran victoria. Él tenía celo por las cosas del Señor, pero tuvo que entender también que quizás una gran victoria no era el final de su camino, sino que iban a venir muchas más circunstancias para las cuales él tendría que seguir alimentándose, tendría que seguir comiendo porque había un largo camino que hacer. Pero considero relevante en esta historia que hoy día tú nos permites poder compartir, pastor, es que llegó un momento determinado en que Elías pensó que él era el único que estaba ahí en la cima, solito, ¿verdad? Pero el Señor le trae un mensaje y le dice, mira, Elías, tú tienes que saber, le dice, me gusta cómo se usa, tú tienes que saber, entérate, tú tienes que saber que hay 7,000 hombres más, ¿verdad?, que están igual que tú, prevaleciendo, luchando y que han decidido subir a la cima, pero de una manera diferente, no de la manera en que todos lo hacen. Entonces el Señor les manda a buscarle. Entonces allí vendría a entrar también otra consideración importante para compartir hoy, que además de la oración y además de creer en las promesas y en la palabra de Dios, hay que buscar amistades que nos ayuden y que nos inspiren. Y es lo que el Señor hace con Elías, porque fíjate que el Señor le dice a Elías, hay aún 7,000 más, ¿verdad? Búscalos con ellos, ¿verdad? Únete a ellos, porque quizás van a haber amistades, quizás van a haber compañerismos que no te van a decir que llegar a la cima se deba hacer de la manera adecuada, sino que buscarán atajos o intentarán hacerlo yendo tras otros dioses. Y hoy esos dioses podrían ser las drogas, el alcoholismo y un sinfín de caminos más que no te llevarán sino a destrucción. Pero quizás tú hoy día necesitas con urgencia recordar lo que Jesús, ¿verdad?, también le dijo a sus discípulos
y es que los que iban a ser suyos deberían aprender a identificar su voz, y necesitamos juntarnos a aquellos que también han identificado la voz del Señor, Amén, pastor. así es. Es importante eso, amistades firmes que nos ayuden y que nos inspiren para que también sintamos que ese camino hacia la cima, el seguimiento con el Señor, no lo hacemos solos. Ya es necesario, hermano, que tengamos amistades firmes, Firme. que honren a nuestro Dios, porque es la única manera que el mundo nos conozca. Leía un poco de la Biblia hoy en la tarde y encontré que estos 7000 profetas de que Dios le habló a Elías, él los había dejado. Elías los había abandonado. Él los necesitaba, todos necesitamos apoyo alrededor nuestro. La otra cosa es que existe una iglesia que puede apoyarnos y tenemos que apoyarnos en ella. Tenemos familia que puede apoyarnos, tenemos amigos que pueden apoyarnos. Hay otros que sufren. Y aunque uno no crea eso, ellos nos pueden apoyar. Hace unos días llevamos a nuestros niños a servirle comida a unos sin casa. Y los niños estaban felices, pero más felices estaban esas personas que quizás cuántas veces la habrían rechazado, estaban esas personas de ver que los niños venían a servirles un platito de comida. Es que para eso sirve estar en la cima, pastor. Por Jesús eso, estuvo en la cima para sentir compasión de los que no tenían casa, de los que no tenían alimento, de los que sufrían, y ahí está el gran contenido de la gracia. Finalmente ese es el gran contenido de la gracia, saber que si hoy Dios te permite por su amor estar en algún lugar de posición y de privilegio, úsalo para hacer bendición de otros, pero nunca llegues a creer que estás allí tú solo, o que tú eres el único que tienes la verdad, o que como tú lo haces es la verdad, o que el único al que Dios le pueda... No. Hay 7000 más que también están intentando hacer lo mismo para el Señor. Entonces, en vez de enfrentarnos unos con otros, más bien deberíamos estar viendo cómo nos miramos unos a otros, cómo nos encontramos, y en el puente de unidad que es Cristo Jesús, poder ayudar a una humanidad que necesita urgentemente encontrar un nuevo camino para llegar a la cima de una vida y una vida en abundancia. Y ahí es donde queremos dejarte una invitación ya en este momento en el que quizás nuestro tiempo empieza a agotarse, y es que visites una iglesia, que vayas a un lugar, a una comunidad en la que se te pueda ser acogido, en la que se te pueda ser amado, en la que tú puedas ser restaurado, en el que el amor de Dios pueda llegar a permear tu vida de tal manera que tú puedas abrir tus ojos y saber que por muy difícil que haya sido el camino y por muy doloroso que haya sido la experiencia, Dios va a enviar alimento, Dios va a enviar socorro, y hay oportunidad de esperanza para ti. Nosotros queremos poder invitarte a algunas de nuestras congregaciones, pastor, y allí, por ejemplo, podríamos mencionar la dirección de la congregación Grace, de la iglesia Albany, del Pacto Evangélico, de la iglesia Peniel en el sur de Chicago, en el límite con Indiana, de la iglesia Belén, allá cerca del lago, a la altura de la Bryn Mawr. Hay muchas iglesias donde nosotros podemos encontrarnos con el Señor. y allí vas a encontrar amistades firmes que te van a ayudar y te van a inspirar a seguir a Jesús, no una religión. El mundo está lleno de religiones. Basta con que tú coloques en el internet la palabra religión y te van a aparecer cientos de sugerencias. Pero tú no necesitas una religión más, tú necesitas encontrarte con el verdadero y único Dios, el que puede salvar y restaurar tu vida. Y es allí donde te queremos invitar a que puedas ir a alguna de nuestras iglesias. Allí va a haber gente que va a encargarse de ayudarte, de tenderte una mano y de darte ese alimento con el cual no solamente física, sino espiritualmente tú puedas sacar tu vida adelante. Yo no sé, hermano, si tú alguna vez has escuchado la voz de Dios. A veces no es audible, pero tú sabes que Él está allí, Está por la presente. paz que tú sientes en el corazón. Así es, pastor.
Pero en otras veces va a ser igual que en el monte Sinaí, cuando el mismo Elías oyó que se venía abajo el monte, que sonaban las piedras, que se sacudía todo y tuvo miedo. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero que también es fuego. Y cuando Él defiende a su pueblo, lo defiende de verdad. Así es. Él lo defiende con amor, pero también lo defiende de quien sea. Y todavía no hemos terminado de conocer cómo Dios defiende a su pueblo. 40 años en el desierto, sin agua, sin comida, sin nada, no han sido suficientes para convencernos todavía que nuestro Dios lo puede todo. Y principalmente la cruz. Creo que la canción que usamos regularmente como nuestra cortina tiene ese mensaje, ¿no? Amén. Llévanos allí a la cruz, al lugar de nuestro encuentro, porque finalmente el desierto, finalmente la cautividad de Egipto, todo aquel proceso por el cual el pueblo de Dios pasó, tiene allí una luz de esperanza, como lo va a decir el libro de Juan, allí en el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne para que fuese posible tender un puente de salvación para todo aquel que quiera acogerlo. Y lo más importante de todo es lo que tú decías, pastor. La luz resplandeció y las tinieblas no pudieron detenerle. No va a haber nada que detenga el amor del Señor para restaurarte, para salvarte y para llevarte a un lugar de cuidado. Y allí en la cima, sobre las alturas, dice la Escritura, te pondrá, eras salvo. Amén. Sobre las alturas, Él allí te sostendrá y te cuidará y te guardará. Acoge esta palabra, acoge este mensaje de amor. Hay una oportunidad, hay una esperanza. Todas las cosas que puedan estar ocurriendo tendrán en Él un propósito. Cuando tú veas que la cruz implica unos brazos extendidos de amor que te acogen, pero también una señal que te lleva al cielo, al reencuentro con el Padre. Creo que nuestro tiempo está terminando, pastor. Nos despedimos de nuestra audiencia, de nuestros hermanos a lo largo de toda la ciudad de Chicago, pero también los que nos sintonizan en Chile, en Colombia, nuestros amigos, nuestra familia en Argentina. Que el Rey de Gloria les bendiga de manera sobreabundante, que su gracia les llene, su favor, su amor, y recuerden que no hay nada ni nadie que los pueda separar del amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si acaso se me olvida